En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la reflexión de la palabra. Hoy, viernes 28 de abril del año 2023, viernes tercero de Pascua. La Iglesia recuerda hoy a santos Pedro Chanel y Luis María Grignion de Montfort. El color litúrgico es blanco, las lecturas corresponden al ciclo A y las oraciones de la misa de feria. La antífona de entrada dice: digno es el Cordero, que fue sacrificado, de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza y el honor. Aleluya. La primera lectura la tomamos del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos del 1 al 20. Saulo, amenazando todavía de muerte a los discípulos del Señor, fue a ver al sumo sacerdote y le pidió para las sinagogas de Damasco cartas que lo autorizaban a traer presos a Jerusalén a todos aquellos hombres y mujeres seguidores del camino. Pero sucedió que, cuando se aproximaba a Damasco, una luz del cielo lo envolvió de repente con su esplendor. Cayó por tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él: ¿quién eres, Señor? La respuesta fue: soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que lo acompañaban en el viaje se habían detenido, mudos de asombro, pues oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Saulo se levantó del suelo, y aunque tenía abiertos los ojos, no podía ver. Lo llevaron de la mano hasta Damasco, y allí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo, que se llamaba Ananías, a quien se le apareció el Señor y le dijo: Ananías. Él respondió: aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: ve a la calle principal y busca en casa de Judas a un hombre de Tarso, llamado Saulo, que está orando. Saulo tuvo también la visión de un hombre llamado Ananías, que entraba y le imponía las manos para que recobrara la vista. Ananías contestó: Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus fieles en Jerusalén. Además, trae autorización de los sumos sacerdotes para poner presos a todos los que invoquen tu nombre. Pero el Señor le dijo: no importa, tú ve allá, porque yo lo he escogido como instrumento, para que me dé a conocer a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi causa. Ananías fue allá, entró en la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo: Saulo, hermano, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me envía para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escama se le desprendió de los ojos y recobró la vista. Se levantó y lo bautizaron. Luego comió y recuperó las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos de Damasco y se puso a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús era el Hijo de Dios. Palabra de Dios. El salmo responsorial lo tomamos del Salmo 116. El responsorio nos dice: que aclamen al Señor todos los pueblos. Aleluya. Del Evangelio lo tomamos del evangelista Juan, capítulo 6, versículos del 52 al 59. Los judíos se pusieron a discutir entre sí: ¿cómo puede darnos éste a comer su carne? Jesús les dijo: yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna,
y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Como el Padre me ha enviado, posee la vida y yo vivo por él. Así también el que come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús, enseñando en las sinagogas de Cafarnaúm. Palabra del Señor. Continuamos en esta discusión acerca de la carne, acerca de qué es lo que está dando el verdadero sentido de la vida eterna. El día de ayer escuchábamos precisamente cómo es que Jesús diciéndole a los judíos que nadie puede ir a él si no es porque el Padre lo ha traído. Estamos en el capítulo 6. El capítulo 6 nos habla básicamente, al menos en la liturgia y en los escritos que estamos leyendo ahorita, acerca del pan bajado del cielo. Y es lo que Jesús vuelve a repetir este día. Pero también aquí habla de algo muy interesante, la carne. El que no come de mi carne no tendrá vida eterna. Obviamente no estamos hablando en un sentido mental, en un sentido biológico, el que seamos caníbales, ¿no? El que vayamos a comernos la carne de Jesucristo, en el que Jesucristo se vaya a partir en pedazos y nos vaya a alimentar con eso. No, nos está hablando de su carne, de su vida, de su obra, viéndolo desde un punto de vista espiritual. El que no come la carne de Jesús es que no se alimenta de la obra de Jesús. Recuerden que hemos dicho en otras ocasiones, Jesús es la parte magra, es la parte de la carne, la parte biológica que María procreó, que María creó, que María gestó, vivió y dio acción a la palabra de Dios. Y tenemos a Cristo, Cristo que es esa parte espiritual que aloja el Espíritu de Dios dentro de Jesús para poder que Jesús, carne, haga vida la palabra de Dios. Por eso el que no come la carne, el que no vive, el que no actúa, el que no se hace Cristo en su propia carne, es porque no está tomando la carne de Jesús, no está poniéndose en los zapatos de Jesús. Por eso él dice, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera comida. Verdadera bebida. La carne es la obra. La sangre es el sacrificio, la pasión, el derramamiento que él tuvo por la incredulidad y la dureza de corazón de los hombres. Pero tenemos esperanza. No es porque estemos llegando al fin de esta semana tercera de Pascua, y en donde de alguna manera el Señor nos va guiando para ir entendiendo cómo es que Él nos puede guiar también. Tenemos la primera lectura. La primera lectura nos narra una historia riquísima, bellísima, acerca de este personaje, Saulo, que después se convertirá en Pablo. Saulo, que era una persona que defendía la ley, que defendía lo que estaba en la Torá, que defendía de una manera recia lo que los padres y sus padres habían dicho, oído y escuchado acerca de Dios. Bien, Jesús le viene a dar plenitud a esa escucha. Sabemos que Saulo defendía la ley y Jesús vino a darle plenitud a la ley. En esta plenitud es este estar en oración, es este estar cegado, es este movimiento, este entender que Saulo hace y que él, de una manera interna, lo más seguro es que en esos 3 días haya platicado con Jesús. Jesús se haya manifestado a través
de sueños, a través de voces, a través de imágenes, la misión que él iba a tener. Por eso el mismo texto dice, Saulo tuvo la visión de Ananías, que iba y le imponía las manos. Ananías tuvo la visión de que iba con Saulo y le imponía las manos. De esta manera vemos cómo el Señor trabaja, Dios Padre trabaja, y cómo es que las cosas que le entrega a su Hijo son porque el Hijo está atendiendo las cosas del Padre. Al final, ¿qué es lo que lo dice? Ananías entra en casa, le impone las manos a Saulo y le dice, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me envía para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Recobres la vista. No nada más es la vista biológica, la vista de los ojos, la vista del corazón, la vista del amor hacia el hermano y la vista del amor hacia el Espíritu Santo, porque dice, y quedó lleno del Espíritu Santo. Al instante se le cayeron esas escamas que tienen los ojos y recobra la vista. Se levantó y lo bautizaron. Tuvo esa conversión, no del judaísmo a otra religión, sino esa conversión de entender la ley, de entender el sentido de la ley y entender la misión de Jesús. Prácticamente él aquí, en esta imposición de manos y en esta conversión, en este bautismo, él come la carne del Hijo y bebe su sangre. Se convierte en Jesús, se convierte en Jesucristo, el Espíritu de Dios puesto en la carne del hombre para servicio del hermano, porque lleva la palabra de Dios, lleva el Evangelio. La oración colecta, hoy viernes 28 de abril del año 2023, viernes tercero de Pascua. La iglesia recuerda hoy a Santos Pedro Chanel y Luis María Grignion de Montfort. El color litúrgico es blanco, las lecturas corresponden al ciclo A y las oraciones de la misa de feria. Dios Todopoderoso, concede a quienes hemos conocido la gracia de la resurrección del Señor, resucitar por el amor del Espíritu Santo a una vida nueva. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, Dios los bendiga.